Es un honor de nuevo estar aquí para ustedes. Es un placer recibir sus mensajes, saber que les agrada lo que con tanto cariño hacemos para este aquelarre. Infinitas gracias. Leo todos sus comentarios y los mensajes que nos han enviado. Iremos haciendo combos con las historias que nos han mandado. Algunos relatos más largos que otros, pero todos igual de importantes. Ustedes hacen esto posible. ¿Ya nos sigues? Te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube. Sigue nuestras publicaciones. Sería grato verte comentando en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en TikTok. No te vayas sin darle like y sin compartir. Participa. Cuéntame cómo te va. Quiero saber qué opinas de los relatos, que poco a poco vamos mejorando para ustedes. Cuéntale a tu familia y amigos de este canal, de este espacio. Seamos más elementos en este aquelarre en crecimiento, en donde todos tenemos algo en común, el gusto por lo paranormal y los sustos. Y bueno, el día de hoy te traigo 2 relatos de ladrones rurales. ¿Qué podría pasar si sustraemos cosas de una hacienda? Si alguien se robara un monolito prehispánico de una comisaría. Y no hablo de los castigos sociales y penitenciarios que esto conlleva. El espíritu se compromete en cosas que no comprendemos, en lugares donde nadie nos mandó entrar, en perturbar, sin saber, sitios malditos. Soy el ángel oscuro. Ven, acompáñame. Vamos a escuchar los relatos. Imaginemos cada historia juntos. Relájate. Deja un momento las presiones del trabajo y del hogar. Disfrutemos juntos. Porque cuando el sol se va, comienzan los llamados de la noche. Primero que nada, es importante hacer mención que los datos personales y ubicaciones que se mencionan a continuación permanecerán en el anonimato por obvias razones. Me contactó una persona con la que llevo años de amistad, años de negocios. Chucho, por así llamarlo. No quiero entrar en muchos detalles, pero para que puedan entender, les comento. Me dedico a sustraer, a robar artículos coloniales, figuras, santos, óleos, que se encuentran en haciendas abandonadas o con poca vigilancia. Como se dijo en un relato pasado, existen muchísimos coleccionistas privados que compran este tipo de antigüedades. Pinturas que datan de tiempo atrás, óleos que, de caer en los ojos equivocados, terminan siendo robados. Y es que absolutamente ninguna persona que sea dueña de una hacienda va a vender un cuadro de esos, ya que habitualmente retratan alguna estampa de un santo o algún paisaje bíblico que cuente algo de la historia de la hacienda donde se encuentren. La palabra hermoso se queda corta para definir la belleza de estas obras de arte. Ahora, ya sabiendo esto, les sigo relatando. Chucho tenía un cliente que estaba interesado en una pintura. Un óleo de alrededor 3 metros de largo por 2 de ancho. Este se encontraba adornando el interior de una hacienda, la cual en esos momentos estaba en venta. Por eso había recurrido a mí. Había que actuar rápido. En esos momentos no se encontraba habitada. Debíamos hacerlo antes de que llegara el nuevo dueño. ¿Cómo vamos a ir por ella o dónde está? ¿Tú vas a ir conmigo?, le dije, aún sabiendo que la respuesta sería un no. ¿Cómo crees? Yo solo te llevo al lugar y te paso a buscar ya que lo hayas hecho. Es fácil, dijo. La pintura es un óleo hecho por un pintor español. Está firmada en el costado derecho de abajo. 1854, dice la fecha. ¡Wow!, respondí asombrado. Esta pintura se encuentra decorando un mural en la subida de unas escaleras. Apenas entres al casco de la hacienda, vas a verlo. Me dio instrucciones de cómo desprender o más bien cortar y doblar sin dañar el óleo, ya que por los años que tenía el mismo, se debía manejar con el más mínimo cuidado. Ok, ya entendí. ¿Y la seguridad? ¿No hay nadie viviendo ahí?, le dije con clara incertidumbre. Esta es la mejor parte, me dijo. Yo soy el corredor de bienes de esa hacienda. Yo tengo los días de visita y la información de quiénes están y cuándo. Todo está puesto. Hay que darle, finalizó. En ese momento di por hecho el asunto.
Di por hecho el robo. Prácticamente me encontraba blindado con esa información. Estaba muy fácil. Cuadramos ir ese mismo día por la noche, y es que, ¿para qué dejar mañana el dinero que puedo conseguir hoy?, pensé. Le llamé a una persona que siempre iba conmigo al momento de, ya saben, trabajar. Quedamos por teléfono en hora y lugar, y así, horas más tarde, nos encontrábamos yendo a ese pequeño pueblo de mi hermoso y bello estado de Yucatán. Recuerdo que llegamos cerca de las 7 de la noche. Apenas se había puesto el sol. En esos lugares no puedes caminar en la calle por la noche. Si de por sí, al no ser gente local, de inmediato sales a relucir, imagínense circular a altas horas de la noche. Había poca gente en el pueblo. Le dije a Chucho que me dejaran donde creyera que era pertinente entrar. Había un muro grande, sin embargo, tenía una parte derrumbada, lo que hizo todo más fácil. Así, poco a poco mi colega y yo íbamos atravesando aquel enorme, tétrico y oscuro jardín. Y es que, más que jardín, el patio trasero de aquella hacienda era enorme. Era un vasto campo en el que se veían columnas y construcciones antiguas. Del lado derecho se apreciaban una decena de cruces en el piso. Y es que les comento, en su época de auge, en este tipo de construcciones habían múltiples servicios para los habitantes. Eran una pequeña comunidad que contaba con tienda de raya, iglesia, médico, cárcel y panteón propio. Todo alrededor del lugar y las construcciones tenían la hierba crecida hasta la altura de mis rodillas. Un verdadero espectáculo. En verdad, era muy impactante ver el tamaño de ese lugar. Fuimos avanzando con precaución para no llamar la atención de nadie. Y es que se supone que no había nadie. No debía haber gente adentro. En un momento del camino se sintió un viento fuerte. Y no hablo en general. O sea, no recorría los árboles de alrededor. No se escuchaba en todos lados el viento. Más bien fue una corriente de aire que iba en el piso, como si fuera arrastrándose. Estábamos analizando el sonido y observando nuestro entorno cuando quién sabe de dónde salió cabalgando un caballo enorme. Escuché a lo lejos su cabalgar y de un momento a otro ya estaba junto a nosotros. Un equino de tamaño considerable de color café con los ojos amarillos. Se encontraba bufando, moviendo la cabeza de arriba hacia abajo. Me impacté de miedo. En ese momento no sentí la extrañeza por el raro color de sus ojos, ni por su inusual brillo. Más bien, estaba atento a no sufrir ningún golpe de ese animal, ya que es bien sabido que una patada de este puede ser mortal. En un instante, se paró de sus patas traseras, relinchó y salió cabalgando, llevándose con él la corriente de aire. ¿Me explico? Se fue y se sintió como la corriente de aire lo siguió. Estábamos recuperándonos de aquel susto. Mi colega ya no quería seguir. Tenía miedo de aquel caballo, al igual que yo, por supuesto. Pero ya estábamos ahí, y solo era un animal. Seguimos caminando, y donde antes no había nada, solo oscuridad, a menos de 10 metros en ese enorme prado, se encontraba una fogata bien armada, con unos leños que ardían en un fuego de grandes llamas que mezclaban 3 colores: rojo, amarillo y naranja. Junto a esta se encontraba un señor con una extraña vestimenta de color café. Ropa de manta es el nombre correcto. En su cabeza tenía algo así como un sombrero de color negro. Estábamos agachados pensando qué paso dar. No sé por qué, pero tuve la idea de lanzar una piedra hacia un lugar cercano de él, a modo de que fuera siguiendo el ruido y así ver si podíamos todavía llegar y consumar los planes. Tomé una roca de tamaño considerable y la lancé a una distancia relativamente cerca de aquel caballero. Su reacción nos hizo salir a prisa de aquel lugar. Escuchen. Cuando la roca cayó al piso, esta persona se puso de pie. Tomó uno de los leños a modo de antorcha y se lo acercó al rostro. Él quería que viéramos su cara. Ahí estaba, sonriendo con el rostro descarnado. En el lugar en donde debía de haber sus ojos,
se notaban unas brasas color rojo. Estas se avivaban de vez en cuando. Mientras se escuchaba su risa. Con la otra mano nos saludó. En ese instante se escuchó a lo lejos el cabalgar de aquel caballo, pero no se veía nada. Sin pensarlo dos veces, comenzamos la retirada. Estimado aquelarre, les prometo que al pasar de regreso, casi corriendo por el lugar donde se encontraban aquellas tumbas abandonadas, escuchamos risitas de niños y murmullos que no pudimos entender. Tanta prisa teníamos al salir que terminamos cayendo al piso al brincar el muro. Cuando pasó esto, dentro de aquel lugar que dejamos atrás, se escucharon risas burlonas. Esta es mi historia, querido aquelarre. Es verdad, ya antes había escuchado historias de gente que se dedica a lo mismo que yo. El nada honroso, pero remunerable, por así decirlo, oficio de robar. Siempre habíamos visitado lugares con montículos, con restos de construcciones mayas, los cuales encontramos por medio de gente de la misma población que nos guiaba para llegar a esos sitios apartados de todo rastro de civilización, o en su defecto, muy ocultos y secretos, perdidos en los relatos de los habitantes y en la memoria de la gente que dejó de recordarlos. Nos dedicábamos a revisar con nuestros detectores de metal para aprovechar y encontrar lo que más podamos. Obtuvimos buenas piezas y una buena cantidad de dinero por alguna de ellas. Bueno, esa no es la historia. Antes de todas las casas que están en Ciudad Cauquel, esto en el municipio de Mérida, Yucatán, existieron varios vestigios arqueológicos en la zona. De hecho, la periferia de Cauquel tuvo un asentamiento maya considerable. Todos estos vestigios fueron removidos por las autoridades competentes. Todos, o casi todos. Tenía un conocido con el cual hacíamos operaciones que nos dejaban una buena ganancia. Él era maestro. Tenía varios contactos que le avisaban sobre posibles piezas que pudieran interesarle. O en su defecto, al conocer muchos potenciales compradores, podía conseguir clientela para todo tipo de cosas ilegales. Un día me contactó y me ofreció un negocio, algo relativamente sencillo y rápido. Permítanme hacer una pausa. Esto que van a escuchar quedó registrado en unos medios impresos de aquel entonces. Estamos volviendo 11 años atrás. Como les dije, elementos de este aquelarre. Son relatos 100% reales. Por obvias razones, el lugar y los datos exactos permanecerán en el anonimato. Déjenme continuar, por favor. Ya conozco tus cosas sencillas, llegar de noche, brincar un muro y llevarnos algo, le dije. Bingo, ya sabes cómo trabajo, nada de violencia, mencionó. Escucha bien lo que te voy a decir. Hay una pieza que me quieren comprar, una cabeza original de estuco maya. Les comento, estuco se le denomina a la técnica de materiales de cal con la que hacían determinadas piezas prehispánicas. Les comento para que tengan el dato, aquelarre. Les sigo contando. Necesitas llevarte a alguien para que te ayude. Existe un problema enorme, pero si se logra, tenemos una muy buena paga y en verdes, me dijo. La pieza se encuentra adornando el techo de una comisaría. Este pueblo es muy pequeño, casi no tiene gente que esté en la noche observando. Es solo subirse, bajarla y llevárnosla a toda prisa, terminó. En realidad, el edificio del que me hacía mención no era nada más y nada menos que el lugar donde la gente resguardaba otras piezas que se habían encontrado, algo así como un museo local. Esta pieza prehispánica se encontraba en el techo, justo arriba de la puerta de la entrada principal. Por eso el valor. Sí había riesgo, pero podíamos correrlo. La tarea de inteligencia ya la había hecho mi contacto. Recuerden que les dije que era maestro. Él podía acudir a cualquier lugar sin ser molestado con el pretexto de su trabajo. Tenía un buen puesto que lo hacía valer en las esferas de la educación. Ya teníamos la información del horario de cierre, los horarios en los cuales todo está casi vacío por completo. También sabíamos que no había nadie cuidando el predio donde íbamos a trabajar. Solo debíamos no hacer mucho ruido, eso era todo. El silencio que imperaba en aquel poblado del sur del estado jugaría a nuestra contra si no hacíamos las cosas con mucha precaución.
Ya con estos datos, nos apersonamos una noche en el vehículo plateado de aquel amigo. Éramos 4 a bordo. Al llegar a la entrada de aquel poblado, un colega y yo descendimos y comenzamos a caminar ocultos entre la hierba. Tomamos varias precauciones para no ser detectados y poder escalar hasta el techo de esa enorme construcción. Y es que esa casa era de las antiguas, de los predios de la época henequenera, con techos altos y paredes que en cualquier momento se podían caer, dada la antigüedad que tienen esos predios. En eso estábamos cuando de repente el sonido de unos pasos en la parte de abajo comenzaron a sonar. Eso captó nuestra atención e hizo que nos acostemos en el techo a modo de que nadie nos viera. En un instante, como si estuvieran cerca, comenzaron a escucharse aullidos de perros o coyotes, yo qué sé. Estábamos nerviosos. Mi compañero me hacía señas para asomarnos y ver si alguien estaba abajo advirtiendo nuestra presencia. De ser así, deberíamos empezar a correr para tratar de escapar. No quería estar ahí cuando la gente supiera que iban a robar en su comisaría. Nos asomamos con precaución y nada. No había ninguna persona. No había nadie. Le dije a mi compañero que bajara y escuchara si venía alguien, ya que había una especie de tienda móvil en donde podía esconderse para no ser visto. Le dije que desde ahí vigilara, mientras yo estaría desprendiendo cuidadosamente aquel objeto maya. Él bajó y yo me dirigí hacia aquel monolito. Era una figura de un cuerpo de tamaño real, pero solo del cuello para abajo era una pieza completa. La cabeza estaba montada encima de aquel cuerpo de piedra incompleto. ¡Qué bien!, pensé. No tengo que romper cadenas, ni alambres, ni nada por el estilo. Solo la tomé y listo. Una enorme piedra pesada, por una talla que representaba a un hombre con un penacho. La tomé, amarré la soga a dicha pieza y comencé a bajarla por el área donde menos suponía que me veía, por una zona del techo que no tenía iluminación. «Ricardo, ¿dónde estás?», llamaba a mi compañero mientras seguía tirando de la soga. Él estaba de cuclillas, escondido detrás de aquel puesto semifijo. No se había dado cuenta que ya me encontraba bajando la pieza. Él sí se encontraba escondido, pero no vigilando. Se veía nervioso y volteaba a todos lados. Cuando se percató de la acción que estaba haciendo, corrió cuidadosamente hacia mí para ayudarme a terminar de poner aquel objeto tan pesado en el suelo. Solté la soga y comencé a bajar. Mientras iba haciendo piruetas para no caer, les juro que poco a poco empecé con un malestar. Me dolía la cabeza, tenía ganas de vomitar y hasta me sentí mareado. ¿Están de acuerdo que no era el momento de detenerme por unos simples malestares? Mi compañero ya había avisado a nuestros socios que pasaran por nosotros, que ya estábamos listos. Una vez junto a él, lo cuestioné sobre el por qué me había dejado sin vigilancia, el por qué se había escondido. Y él me dijo: ¿no lo escuchaste? Estaban hablando en maya. Pensé que lo escuchaste porque hablaron muy fuerte. Por eso me escondí mientras buscaba alrededor las voces. Pensé que ya nos habían cachado, dijo con los ojos completamente abiertos y con unas gotas de sudor en la frente. No me dio tiempo de responderle, ya que en ese momento el vehículo en el que nos trasladamos llegó por nosotros. Subimos al carro junto con nuestro trofeo y regresamos a la ciudad. Durante el trayecto de regreso a Mérida, veníamos hablando de lo que pasó, en cómo subimos, el trabajo que cada quien realizó, y cuando hablamos de los ruidos que escuchamos, minimizamos el hecho diciendo que lo más seguro es que algún perro andaba por ahí paseando. La cosa era seria. En el trayecto a nuestros domicilios, el contacto, mi amigo, nos entregó a cada quien un adelanto de lo que sería el pago por aquel hermoso pedazo de historia. Lo que nos llevamos de ese lugar era un adorno que usualmente se ponía en ritos funerarios de clase alta, o sea, de la nobleza y el sacerdocio. No tienen idea de lo que traemos aquí, mencionó. Quizás suene muy ignorante o desatinado lo que voy a decir, pero en verdad a mí no me interesaba lo que llevábamos. Lo que me importaba era que ya nos estaban dando eso por lo que tanto me arriesgué, el dinero. Por fin a descansar,
dije en mi mente cuando me dejaron afuera de mi predio. Seguía con aquel malestar. Se había incrementado, pero quizá era presión de lo que habíamos pasado momentos atrás. El estar bajo el estrés de ser sorprendido y peor aún, encarcelado. No lo sé. O tal vez me iba a dar un simple resfriado. Me tomé 2 pastillas para el dolor. Me alisté para dormir y decidí acostarme a descansar. Dejé que mi gato estuviera fuera de casa para que no me interrumpiera el sueño con sus maullidos. Y así me dispuse a relajarme. Aquí comienza lo ya de por sí extraño de esta historia. En un punto de la noche, no recuerdo qué hora era, les mentiría, comencé a sentir mucho frío. Poco a poco, ese frío me hizo ir tomando conciencia, como despertando, pero en un sueño. Me veía caminando en un área de selva, muy verde. No tenía el control de mi sueño, tan solo veía en primera persona. Después de caminar, vi que trataba de desenterrar algo, sí, con mis manos desnudas. Trataba, o más bien comenzaba a cavar un hueco en la tierra, primero pequeño y poco a poco fue siendo más grande. Mientras cavaba, con las manos expuestas, iba dejando partes desgastadas mientras escarbaba. Y después, poco a poco la piel y mis tendones, hasta mis manos quedar en los puros huesos al rojo vivo. Todo esto ante mi mirada atónita. Recuerdo querer cerrar los ojos o dejar de hacer dichos movimientos, pero era imposible. Controlaba mi cuerpo 2 segundos y de nuevo cedía ante las órdenes que mi torpe humanidad seguía. En un momento del sueño, grité de desesperación. A lo lejos, una especie de quejido con bramido respondió el lamento que lancé al aire, como haciéndome callar. Estaba totalmente fuera de mí, con un pánico de horror. Poco a poco se iba haciendo más profundo aquel hueco de tierra en el que escarbaba. Se comenzó a ver algo, despojos humanos. Era un hombre. Yo seguía sacando tierra. Más rasgos se podían ver de aquel varón. Tenía el torso desnudo y en la parte baja un tipo de taparrabo de un material textil extraño. Los movimientos que tenía eran involuntarios como habitualmente lo son en un sueño, pero mi entorno, el color de las cosas, el olor a hierba y tierra mojada, el sonido de mis huesos rascando y topando contra las piedras que salían de la tierra, todos esos sonidos se escuchaban muy reales. No me dolía, pero tenía una desesperación horrible ante tal estampa. En verdad, parecía todo real. Otro detalle de mi horrendo sueño fue que el cuerpo del joven, al que puedo decir me encontraba desenterrando, mientras más salía a la superficie, más limpio se encontraba. Como si toda suciedad fuera repelida por el cuerpo. Toda la tierra se fue deslizando hacia abajo hasta quedar totalmente expuesto el cuerpo de aquel hombre. Tenía mis manos descarnadas hasta las muñecas, una imagen digna de una película de terror. Me puse de rodillas y tomé entre mis brazos el cuerpo de aquel hombre. Su cabeza reposaba en mi antebrazo izquierdo y con la mano derecha le tomaba el pecho, como si quisiera hacer que se levante, como si tratara de hacer que se incorporara. Sin previo aviso ni nada que advirtiera lo que estaba a punto de pasar, el cuerpo abrió los ojos y con una de sus manos agarró la mía, o bueno, lo que quedaba de ella. Tenía su mirada clavada en mí mientras lanzaba aquel horrendo grito. Cuando por fin todo quedó en silencio, me sonrió y todo su cuerpo se empezó a deshacer. Se comenzó a derretir. Primero la piel, nervios, músculos, tejidos, hasta llegar a los huesos. Yo estaba mudo, impactado. Sentí que la respiración me costaba y que mi cuerpo estaba hirviendo. La mano huesuda de aquel cadáver tomaba la mía muy fuerte. Todo se movía, todo me daba vueltas. Ahí estaba, en casa acostado. En un instante había recobrado la conciencia. Todo había sido un sueño, pensé. Me levanté al baño y al hacerlo sentí un dolor en la muñeca derecha. Tenía claras marcas de sujeción. Alguien o algo me había tomado con fuerza. Fui al baño y todavía estaba mojado el lavabo. ¿Qué quiero decir? Me había lavado los dientes y pues, sabemos qué pasa. Digo, el agua, la pasta, estaba mojado como lo había yo dejado antes de irme a dormir. O sea,
solo pasaron unos segundos. Para mí, en el sueño había pasado toda una tarde. Me dolía la cabeza, tenía mucho frío, tenía dolor en el cuerpo. Reposé toda la noche y todo el día siguiente. Tuve mejoras con los dolores, pero aquí viene el desenlace. Desde ese día siento un pesar, siento miedo. Me encantaría decir que todo terminó de buena manera con un susto por mi mala elección, que después del sueño solo quedó en eso, en un castigo momentáneo. Hasta el día de hoy que te relato esto, he tenido que lidiar con lo que arrastré por mis malas acciones. Fue la cabeza, no hay más. Después de eso, mi salud comenzó a deteriorarse. La que el día de hoy es mi esposa sabe que tengo un problema en conductas de sueño. Sabe que tengo pesadillas y ataques de apnea, mas ignora por completo el por qué comenzaron. Nunca debí perturbar algo sagrado. Quizá no me burlé de ello, pero lo saqué de su lugar. Un lugar que la comunidad respetaba, donde, a cierto modo, todavía se le veneraba como lo que es, algo sagrado. Y bien, ¿qué les pareció la historia, mis estimados elementos de este aquelarre? Estoy enormemente agradecido por sus comentarios en el Facebook. Recuerden también seguirnos en YouTube y en TikTok. Muchas gracias. Por ustedes, este aquelarre va creciendo día con día. Me da mucho gusto recibir sus llamadas y sus mensajes. Próximamente haremos un relato con las historias que tan amablemente me han hecho llegar. Muchas gracias, estoy enormemente agradecido con todos ustedes. Por favor, hagamos cosas padres por los demás y que nos vaya bonito parejo. Soy el Ángel Oscuro. Bendiciones.